Bueno, pues continuamos con los vídeos de morfología. Toca hoy hablar de derivación y parasíntesis, ¿no? Os recuerdo que habíamos visto ya qué es un monema y qué tipo de monemas hay, ¿no? Por aquí en los primeros vídeos, y estábamos viendo los procesos de formación de palabra. Nos habíamos entretenido con la flexión en 3 vídeos, ¿no? Viendo aspectos generales, viendo la flexión nominal de nombres y adjetivos y luego viendo la flexión verbal. Toca ahora hablar de los siguientes procesos de formación de palabras, derivación y parasíntesis. Será un vídeo breve porque en realidad ya hemos ido desplegando un poco estos conceptos en los vídeos anteriores, sencillamente para tener ejemplos resueltos. Vemos que es derivación, proceso de formación de palabras que se caracteriza porque o bien un afijo se añade antes de la base, es decir, se añade un prefijo, siempre que hay un prefijo hay derivación, o bien un afijo se añade tras la base, es decir, se trata de un sufijo. Y en este caso, para darse derivación tiene que cambiar su categoría gramatical o su significado. En líneas generales, un sufijo derivativo cambia siempre la categoría gramatical de la base a la que se añade, ya veis, de subir, verbo, a subida, sustantivo. Pero es verdad que existen algunos sufijos que son derivativos y que no cambian la categoría gramatical, son los apreciativos, de casa, casita, ¿no? Diminutivos, aumentativos. Esos no cambian la categoría gramatical de la base, pero por regla general los derivativos sí que lo hacen. Si os parece, vemos un ejemplo, ¿no? De derivación. Motivado, que parte de su lexema motivo, un sustantivo, por derivación se forma motivar. Ya veis que hay un cambio de la categoría gramatical, ¿no? De un sustantivo motivo a un verbo motivar. Vuelve a cambiar la categoría gramatical del verbo motivar al adjetivo motivado. Os recuerdo que los participios los vamos a considerar efectos morfológicos adjetivos. Y luego, al añadir un prefijo, existe una nueva derivación. Por tanto, hay 1, 2, 3 derivaciones. Y por último, la flexión nominal aquí, propia del adjetivo, de género masculino, ¿no? Algunas precauciones. Observad ahí la vocal temática, ¿no? Para hacer recordatorio de algunas cosas que hemos visto en vídeos anteriores. Aquí la vocal temática es la que se añade a motivo y es, por supuesto, un morfema flexivo porque me indica que el verbo motivar es de la primera conjugación, pero además es un morfema derivativo porque es el sufijo que convierte el nombre motivo en el verbo motivar. Luego, recordar que la vocal temática puede tener esta doble naturaleza de morfema flexivo y de morfema derivativo. No se hace a la vez motivado. Veis aquí la O sigue entre paréntesis porque aunque está en la palabra que me han puesto, esta O, no quiero hacer a la vez un paso de derivación, un proceso de derivación de motivar a motivado, adjetivo, y uno de flexión, ya indicando el masculino. Por eso de momento dejo la O entre paréntesis y ya cuando haga la flexión al final de la palabra quitaré el paréntesis. Esta O entre paréntesis lo que quiere decir es que de momento no quiero indicar ningún género, ni masculino ni femenino. Y por último, que la flexión es el último proceso que se señala. Es decir, que aquí, aunque ya podía haber puesto motivado a hacer la flexión antes de esta última derivación por prefijo, la flexión tiene que ser el último de los procesos que se haga. Ahí tenéis el análisis morfológico completo de desmotivado, partiendo del lexema motivo, motivar, desmotivar, desmotivado y desmotivado ya con la flexión de género, ¿vale? Lo podéis ver ahí completo. Y la clasificación es un adjetivo o participio derivado masculino y singular. Vamos a ver la parasíntesis. La parasíntesis se da cuando dos procesos de formación de palabras se dan simultáneamente. Lo normal es que se añadan a la vez un prefijo y un sufijo, pero también podría darse de otra forma. Vamos a verlo. O bien se producen dos procesos de derivación simultáneo, un prefijo y un sufijo, ya digo, lo más habitual, o bien se produce un proceso de composición y simultáneamente otro de derivación. Y esto de simultáneamente, que es la palabra clave, ¿qué quiere decir? Pues muy sencillo, que si los dos procesos no se dan de forma simultánea, sino que primero se da uno y luego el otro, se genera siempre una secuencia gramatical, es decir, una palabra que no existe en castellano. Lo vemos con el ejemplo de feo. Si yo añado solo el sufijo ar, formo el verbo fear, que no existe en castellano. Y si añado solo el prefijo a, formo el adjetivo afeo. Ese señor es muy afeo, que tampoco existe, ¿vale? Por tanto, tengo que añadir a la vez el sufijo ar y el prefijo a para formar el verbo afear. No puedo añadir ninguna de las dos de forma exclusiva sin generar una secuencia agramatical. Lo mismo pasa con quinceañero, donde si yo añado, hago por un lado la composición 15 años, veis que no existe esta unidad, y si formo o intento derivar años a añero, tampoco existe. Luego, no tengo más remedio que hacer simultáneamente un proceso de composición, 15 años, y un proceso de derivación de años a añero para formar quinceañero. Ese sería este segundo caso, ¿vale? Este se da muy poco, este de composición y derivación. Lo vemos paso a paso con embellecerías, ¿vale? El proceso de formación de palabras es bello, el adjetivo más breve, embellecer, y luego por un proceso de flexión, embellecerías. Ya veis que la parasíntesis está aquí porque no existe ni embello, adjetivo, ni bellecer, verbo. Luego tengo que formar a la vez con un prefijo y con un sufijo.
Algunas precauciones. Esto es lo que decía, no existe ni bellecer ni embello. Esta R, ¿por qué esta R si está en el verbo que a mí me han puesto ahí? Si está esta R, ¿por qué la pongo entre paréntesis? Pues muy sencillo, porque entiendo que forma parte del morfema flexivo tam, no del infinitivo. No tiene sentido que el pretérito, perdón, el condicional simple se forme a partir del infinitivo. Basta con que se forme a partir de la raíz. Luego esta R, en realidad, o del tema, si queréis, del tema verbal. Esta R no pertenece en realidad al infinitivo, sino que pertenece a el morfema RIA de tiempo, aspecto y modo, que es el propio del condicional. Observad, y os recuerdo que la flexión verbal se hace en un único paso, no uso un paso para el morfema tam y otro paso para el morfema de número y persona, sino que se hace en un solo paso. Y a partir de ahí despliego el análisis morfológico completo. Bello, hemos dicho que era el lexema. Embellecer, ya veis que en el único corchete tengo que poner, puesto que se da simultáneamente, el prefijo y el sufijo. Observad además que en este caso la vocal temática del verbo embellecer, segunda conjugación, forma parte del morfema derivativo ecer, ¿vale? Esto ya lo vimos en su día. Y luego, finalmente, añado la flexión, el morfema tam y el morfema de número y persona. Clasifico mis monemas, un prefijo, un lexema, un sufijo ecer, y luego el tam, día, que me indica condicional simple, y ese, que me indica segunda persona del singular. Observad también que aunque el proceso de formación de palabras se llama parasíntesis porque se han añadido un prefijo y un sufijo a la vez, los tipos de monemas no existe ningún morfema parasintético. Siguen teniendo que ser derivativo prefijo y derivativo sufijo. Así se llaman los monemas. Os recuerdo que no debéis confundir los tipos de monemas con los procesos de formación de palabras. He insistido mucho en esto. Y finalmente, clasifico verbo parasintético en condicional simple, segunda singular. Y yo creo que con esto hay un bizcocho suficiente sobre derivación y parasíntesis.